Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. ¿Qué tal, apreciado amigo oyente? Dios te bendiga en esta hora doquiera te encuentres. Estamos aquí una vez más para estudiar un capítulo de la Palabra del Señor. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 25 del libro de Números. Libro de Números, capítulo 25. Cuando Israel estaba en Sittim, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El pueblo se unió a Baal Peor, y el furor del Eterno se encendió contra Israel. El Eterno dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos en pleno día ante el Señor. Así el furor del enojo del Eterno se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: mate cada uno a los suyos que se hayan adherido a Baal Peor. En eso un israelita trajo a una madianita a sus hermanos, a la vista de Moisés y de toda la congregación de Israel, cuando estaban llorando a la entrada de la tienda de la reunión. Lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de entre la congregación, tomó una lanza en su mano, y fue tras el israelita a la tienda, y alanceó al hombre y a la mujer por sus vientres, y cesó la mortandad de los israelitas. De aquella mortandad murieron 24,000 israelitas. Entonces el Eterno dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, apartó mi furor contra los israelitas, llevado por el mismo celo que yo. Por eso en mi celo no he consumido a los israelitas. Por tanto dile: yo establezco mi pacto de paz con él, y él y sus descendientes tendrán el pacto del sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los israelitas. El nombre del varón muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la madianita era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de familia en Madián. Entonces el Eterno dijo a Moisés: atacad a los madianitas y matadlos, por cuanto os afligieron con sus ardides, con que os han engañado en el caso de Peor y de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, que fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor. Este capítulo comienza mostrando el gran reto al que Israel se tenía que enfrentar. Y el problema más peligroso para Moisés y Josué no era el ejército armado de Jericó, sino la tentación sutil de formar alianzas con las religiones y culturas paganas de los cananeos. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que la Biblia no menciona cómo los hombres israelitas se involucraron con la inmoralidad sexual. Y sabemos que la prostitución sagrada era una práctica común entre las religiones cananeas. Quizás al principio no pensaron en adorar a los ídolos, sino en tener relaciones sexuales. Y no pasó mucho tiempo sin que comenzaran a asistir a las fiestas locales y a las celebraciones familiares que incluían la adoración de ídolos. Y pronto estuvieron metidos de pies y cabeza en las prácticas de la cultura pagana, y su deseo de diversión y placer los llevó a faltar a su compromiso espiritual. Por su parte, el comentario bíblico Mundo Hispano dice que estando en Sittim, los israelitas cometieron los pecados de fornicación con las hijas de Moab y de Madián, y de idolatría en adorar a Baal de Peor. Y Baal era un dios de la fecundidad. Su adoración incluía ritos sexuales con prostitutas sagradas para garantizar la fecundidad de la tierra, para garantizar el ganado y las mujeres. Y la prostitución del pueblo era entonces tanto literal como espiritual, porque la idolatría a menudo se llama fornicación o adulterio espiritual en el Antiguo Testamento,
porque si el pueblo no cumple su voto de adorar exclusivamente a Jehová, está adorando a otros dioses. Y al participar en los ritos de Baal, Israel se había apegado a Baal, o se sometía a su yugo, quebrantando así el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. También estaban violando su pacto con Jehová. Y como siempre, el pecado del pueblo provoca la ira de Dios. Y los versos 8 y 9 indican que Jehová mandó en el campamento una mortandad que mató a unas 24,000 personas. Y un gran número del pueblo debe haber participado en el pecado. Y para limpiar el pueblo de su pecado corporativo y para parar la mortandad, había que hacer expiación. Y en este caso la manera de hacer eso es por un castigo ejemplar de los representantes de todo el pueblo. Por eso todos los jefes del pueblo quedan bajo la sentencia de muerte. Y esto puede indicar que todos los líderes o estaban participando activamente en el pecado, o por lo menos no estaban usando su autoridad para refrenar al pueblo como debieran haberlo hecho. Y el mandato de ahorcarlos a la luz del sol parece indicar que se debían empalar sus cadáveres en una estaca o colgarlos de un árbol. Y tal práctica se usaba en el mundo antiguo como una señal de vergüenza especial, o en casos de crímenes terribles, como una advertencia para que otros no cometieran el mismo pecado. Lo cierto, apreciado amigo oyente y apreciado hermano, es que el pueblo se desenfrenó y ese día hubo una gran mortandad. Había que erradicar el pecado del pueblo de Dios, y Dios tuvo que actuar para que el pecado no siguiera extendiéndose. Hasta aquí, apreciado amigo oyente, el estudio de este día. Hasta aquí esta corta reflexión. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.